Estamos de vuelta y tenemos aquí al ladito, yo estoy así como congelada, pero no se preocupen porque No estoy importa, acá. Se está sí, yo también escuchando. estoy congelada. Mira, no importa, Hay no importa. congelación No se y preocupen, no. pero ¿sabés quién no está congelada su imagen? Martín Solá, que está acá al lado nuestro, te damos la bienvenida a Clase B. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Nosotros siempre decimos que, bueno, a la hora del estreno tener esta posibilidad de poder dialogar de la película, para nosotros es un privilegio, sobre todo en estos momentos, así que muy agradecido por la invitación. Son instancias igual como un poco cada vez más largas, ¿no? Con estos estrenos que hay como medio itinerantes, como bueno, ahora va a estar en esta sala y quizás después va a estar en otra y se refresca esa posibilidad de seguir hablando y seguir hablando de la película. Y sí, y además también, no sé, en el caso de Metoc, al haber estado en Mar del Plata y después en el DOC Buenos Aires y ahora en el Malva, también, bueno, mucha gente que le gusta este tipo de cine quizás la vio ya en Mar del Plata, pero bueno, esperemos que vuelvan a verla, que les haya gustado mucho y vuelvan. Pero igualmente, esto hablo por mí, ¿no? Yo me siento realmente un privilegiado de haber podido mostrar en Mar del Plata, en el DOC Buenos Aires, que son lugares que les gusta el cine, que cuidan las películas, y ahora en el Malva, que es un lugar también, yo digo, que tiene la programación ideal para este tipo de películas. Sí. Yo, mi primer película, que la pasé ahí ya en el 2009, que se llama Caja Cerrada, pasó de que un día vino un alumno de la UBA, y a la otra semana trajo a su profesora. Y después la profesora empezó a traer alumnos. Y en un momento, claro, me metían 50 personas, 60, y yo digo, pero claro, si no se daba esa estructura, el de boca en boca, y estaba solo una semana, es imposible, ¿no? Sí, esos esquemas permiten esa posibilidad que me parece... Muchas películas terminan llenando esas salas de forma como un poco más prolongada en el tiempo que esperar como ese boom que no todos, me parece que... Ese primer fin de semana que no siempre puede para funcionar. Para mí es cada así. vez más relativo eso, no sé. Sí, sí. Te hago una pregunta que por ahí va a ser medio amplia para hacer una primera pregunta. Bueno, para arrancar. Sí, ¿sabes? pero porque se me ocurría mientras vos hablabas, me acordaba y decías, bueno, Mar del Plata, DOC Buenos Aires, Malva, las tres cabezas programadoras en general detrás de eso son tres cabezas muy distintas. Y tu película estuvo en Mar del Plata, si mal no recuerdo, en la competencia argentina, sí, que era una competencia muy particular porque había varias películas argentinas habladas en otros idiomas. Es verdad. Y eso a mí me había llamado muchísimo la atención, me lo acabo de acordar y dije, esto era muy llamativo. Y yo me preguntaba como esa cosa de competencia argentina, película argentina y películas habladas en otro idioma y en otro territorio. Y te quería preguntar qué punto de vista tenés sobre eso. Eso lo que demuestra es la buena salud del cine argentino. Que lamentablemente hay gente que no lo entiende y lo quiere destruir porque quiere destruir con una especie de odio todo lo que funciona bien. Es difícil encontrar cinematografías que den eso. Francia, obviamente, ¿no? Digamos, uno de los maestros del cine y podemos decir el cine moderno, de la Nouvelle Vague, dicho por eso que Jean Rouge. Bueno, Jean Rouge hizo gran parte de su cine en África, ¿no? Y me parece que haya, por ejemplo, sí recuerdo No, de Marco Canale, que ahora la próxima película yo la escribo con él. Ah, mirá. Bueno, su película me parece muy buena y es una película también que transcurre en Japón, etcétera, etcétera. Para mí eso demuestra, digamos, el estado de salud, el buen cine que hay en Argentina, digamos, lo diferente que es, y un cine que es respetado en todo el mundo, ¿no? Que es algo que yo sé que mucha gente por ahí no le da importancia, pero me parece que es relevante, ¿no? Y también es una forma de mostrarnos como país. Yo siempre cuento dos pequeñas anécdotas, ¿no? Yo con Hamdan, una película que es parte de esta trilogía, me invitaron a un festival a Fiji, a la isla, que me lo pagó, lo organizaba la embajada francesa y lo pagó la embajada francesa, así que tranquilos que no le sacamos... Ninguno de nosotros ha pagado ese pasaje. No le sacamos la plata a los jubilados, sino que no importa la licuación que hay ahora de las jubilaciones, sino que éramos nosotros. Bueno, entonces tranquilo, lo pagó la embajada francesa y el embajador me recibe hablando un perfecto castellano, ¿no? Mirá. Porque la mujer era boliviana, es boliviana. Y él me dice, qué interesante que yo hace 8 años que estoy acá y el primer argentino que vino sos vos y que venga a través de la cultura. Os recuerdo con mi primer película, Caja Cerrada, que estuve en el 2009 en el Festival de Torino, cuando termina una mujer mayor,
se me acerca, que uno siempre tiene un poco de miedo, porque cuando vienen tienen cierta impunidad, te pueden decir cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Entonces, no me gustó lo que... No entendí. Me pareció una porquería, sí. claro. Entonces se acercó y me dice, ¿te puedo decir una cosa? Y dije, y bueno, ¿qué voy a decir? Dígame. Y ella me dice, le quiero hacer una pregunta. En Argentina, dice, ¿hay muy buenas escuelas de cine? Y yo le digo, bueno, sí, sí, la verdad que creo que sí. Y ella me dice, dice, es interesante porque yo todas las películas argentinas que veo son muy buenas, le voy a decir a mi nieta que se vaya a estudiar a Argentina. Ay, no. Mirá, ¿Me explico? mirá, digo, qué fantástico. Sí, claro, sí. digo, y es triste que esto no lo vean, pero bueno, Claro, sí. con la pregunta que vos me hacías, no cabe duda que esta variedad que hubo en Mar del Plata demuestra eso, ¿no? Sí, bueno, y también pensar, ahí ya les abro el juego, perdón, pero digo, pensar en esta posibilidad de decir, si yo te pongo esta película que no es en nuestro territorio y que no es hablada en este idioma, te la pongo en la competencia argentina, también me parece que en algún punto era como forzar una mirada del espectador para hacer una lectura de eso, como decir, pero ¿por qué me están diciendo que esto va en la competencia argentina? No solamente porque el director sea argentino, claro. argentino. Me parece que hay ahí una posibilidad también de leer más allá. Y aparte, lo que yo siempre digo en estas películas, cuando a mí me preguntan, bueno, o nos preguntan qué quedó de la trilogía. Nosotros hicimos una película en Palestina, con el hombre que hizo la primera incursión armada en Tel Aviv, para Occidente un atentado. En Chechenia, la familia chechenia, con un hombre sufi, que hacen danzas para purgarse, y Metok en el Tíbet. Bueno, ¿cuál es, creo, lo que nos quedó? Es el encuentro con el otro, pero el otro de verdad, que es muy distinto, porque yo he estado mucho en Europa, y en Europa, ¿qué pasa? El otro llega formateado. Es decir, vos tenés que hablar una lengua que no es la tuya, te tenés que olvidar de tu religión, si tenés religión, porque en Occidente eso es un pecado original, y tenés que cambiar tu estética, tu vestimenta, claro, y ahí sos aceptado. Si vos te formateás como los otros. Estas películas, ¿qué tienen de interesante? Que te muestran a un otro sin ese formateo. Después vos podés estar de acuerdo o no. Eso es otra historia, ¿no? Pero me parece que ahí hay algo muy interesante, y que el Festival de Mar del Plata haya hecho esa apuesta, habla de la salud del cine argentino, de lo que era el festival y de la gente que programa, ¿no? Digamos, no es por ser demagógico chupamedia, pero es la realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es algo para reconocer. Bien, bien. Sí, y hay algo que estás diciendo ahí que me parece muy clave, que es esta idea de observar al otro en sus términos en algún punto, y te quería preguntar cuánto de esa idea tiene que ver con la forma de la película. Digamos, la película tiene un ritmo que tal vez no es el más común, tiene planos que tal vez no son los más comunes, y quería saber si tenía que ver con esto, si venía por ahí. Sí, sí. A ver, a mí me gusta mucho una idea que es muy difícil de llevar al cine, de Glauber Rocha, que es un gran director brasilero, que él hablaba, Antonioni, el director italiano, hablaba del paisaje estado de ánimo, es decir, transmitir el estado de ánimo del protagonista en el paisaje. Lo que planteaba Glauber Rocha, que era un desquiciado, total, sí. No sé si ustedes ven la crítica que le hace en el Festival de Venecia, que es desmesurada, pero bueno. Pero Glauber Rocha hablaba de cámara, estado de ánimo. A partir de quién yo tengo adelante, trabajo la cámara. En Antonio Das Mortes eso se ve clarísimo, ¿no? Cómo lo filma Antonio Das Mortes y cómo filma el resto. Bueno, entonces yo pensaba con Gustavo y Omar, que siempre van conmigo, Gustavo Schiaffino y Omar Mustafa, cómo transmitir poéticamente, atmosféricamente, lo que sentíamos con los tibetanos, y sobre todo con Metok, ¿no? Es decir, ¿qué tienen ellos? Tienen una vida muy ascética, muy minimalista y muy de ritual, ¿no? De rituales, siempre hacen lo mismo, están las ceremonias a una hora, comen a una hora, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo pensé que la mejor manera, primero, era trabajar la imagen lo más ascética, minimalista posible. Y, de hecho, está un poco llevado al extremo por momentos con la repetición de los negros, porque qué más ascético que la no imagen, ¿no? Pero también me parecía interesante porque ellos, es obvio que tienen una visión mucho más contemplativa de la vida, que ahí, si quieren, podemos entrar a analizar cuál es mi lectura. Pues yo estudié teología, no quería ser cura, pero estudié teología para entender el poder en cierto punto, ¿no? Porque yo tenía un profesor que nos decía la política es teología profanada, y es verdad. Pero entonces, ¿qué digo con esto? Llegar a ese clima, a esa atmósfera, a partir de la apuesta y
que la cámara construya más una visión contemplativa, ¿no? Porque ellos tienen una vida mucho más contemplativa. El cine, lo que se dice cine observacional, permite mucho más eso, ¿no? La cámara estática, el espectador puede elegir qué ve, tiene tiempo para mirar qué ve, es decir, el ojo va en busca de la realidad. El cine directo, que es otra corriente del documental, que es más cámara en mano, etcétera, etcétera, ¿qué sucede? La realidad va en busca del ojo, o cuando vos haces un montaje mucho más vertiginoso, el espectador o la espectadora no tiene tanto tiempo para elegir. Acá vos tenés tiempo para optar y entrar a ese ritmo, a esa mirada contemplativa, a esa estética minimalista. De hecho, yo estuve mucho tiempo buscando el lugar con un contacto local que era un chico argentino que vive entre Nepal, India y Tíbet. Y él me recomendó ese sitio porque no llueve nunca. Como nosotros filmamos con luz día, era importante que no llueva nunca. Y entonces hay mucha tierra, mucho color tierra. Y mismo con sus vestimentas, parece que no hay color. El único lugar en donde estalla el color es adentro del monasterio. Ahí sí. Y entonces me parecía que era la estética para acercarnos a Metov. Y obviamente que en este día del viaje más atmosférico, porque yo creo que el documental logró liberarse del busto parlante de la entrevista, pero todavía no te perdonan que no des información. Eso es cierto, sí. Entonces, creo que hay que pensar que el documental, mismo en sus orígenes, yo no creo en la diferencia entre documental y ficción. Para mí es el lenguaje cinematográfico, el tiempo, el espacio, el sonido, etcétera, etcétera. Pero mismo de sus orígenes, Flaherty, que fue quien hizo el que dicen que hizo el primer documental, ya la mitad era una ficción, hasta la familia era un casting, ¿no? Pero lo que digo es que en esa idea de clima, el sonido es muy importante. Para transmitir al espectador ese clima, el trabajo sonoro es muy importante, que bueno, si después quieren hablamos, pero eso también es un tema largo y tendido. Sí, era otra de las cosas que te quería preguntar por el tema de que hay momentos en que se vuelve hasta mántrico el propio sonido ambiente en algún punto y sentía que estaba como muy conectado también con ese mundo, digamos, que estás observando en ese momento. Desde ya, mira, lo que nosotros hacemos con el sonido en realidad, con Omar Mustafa, que va conmigo, ¿no?, al rodaje, él toma en los lugares la mayor cantidad de sonidos con diferentes micrófonos para tener diferentes texturas. Y después con Jonathan Darch nosotros trabajamos en la postproducción de sonido mucho tiempo. Pero también esto ligado al sonido es como yo lo estoy reflexionando ahora, porque cuando uno hace una película, uno piensa casi siempre la película que se va a ver en la mejor de las condiciones. Pero muchas veces, sobre todo hoy, se ve mucho por internet y en una computadora. Y eso yo creo que sí uno ya lo tiene que comenzar a pensar. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes ven los negros en la película y lo escuchan en un buen lugar, tiene una variación sonora muy grande y los negros realmente se sostienen mucho. Ahora, si uno lo ve en una casa, con el celular que suena, con la luz que entra, ya esos negros se hacen muy largos. Entonces uno también tiene que empezar a reflexionar sobre la plataforma en la que se va a ver. Pero sí, el sonido, comparto también con lo que decís, esta idea, y también le da mucho movimiento a lo estático. Si uno lo escucha bien, va por derecha, por izquierda, suena por atrás, etcétera, etcétera. Si lo escuchás en la computadora, eso no pasa, claro, ¿no? Algo que me parece que destaca mucho de la película, algo que nosotras solemos hablar muchísimo acá en el programa, es esto de realmente te sentás a ver esta película y es una experiencia, ¿no? Para el espectador en cuanto a todos los sentidos. Bueno, esto que vos mencionabas, el sonido, los planos que están elegidos por algo. Yo lo que quería preguntarte es cómo fue para vos la experiencia, digamos, dejando de lado la parte técnica de pensar dónde poner la cámara, qué sonidos tomar, ¿cómo fue para vos esa experiencia de estar en contacto con estas comunidades y también en momentos tan clave, tan íntimos también, ¿no? Como por ejemplo lo que es un parto? Eso me llama muchísimo la atención y quiero escucharte. El parto, si le digo lo que pasó en el parto. El parto en realidad nosotros a Metov y al contacto local le insistimos para el parto a un nivel. Ellos, bueno, cuando nos dijeron que sí, llegamos al parto y nos dicen, no pueden entrar hombres. Y le dijimos, ¿cómo lo vamos a filmar? No puede entrar ni el marido ni el padre del nene, no pueden entrar. Entonces le dijimos, pero no lo podemos filmar, no sé, arréglenlo, pero ustedes no pueden entrar. Entonces le dijimos, nosotros ya habíamos hablado con la madre, con la mujer que iba a tener el chico, llegamos a un acuerdo, si quieren después yo le digo cuál es mi visión del acuerdo con la gente, cómo lo hacemos, y ella aceptó. Entonces le dijimos, bueno, por lo menos déjennos componer cuando ella se acueste, ¿no? Claro. Porque si no, entonces ella se acostó, nos dejaron, entró
Gustavo Schiaffino, el director de foto, habíamos dicho hacer un primer plano y dejó la cámara y nos fuimos afuera. Y chau, besitos. Y cuando terminó, él entró, salió con la cámara y dijo, tomá, el bebé, míralo, a ver cómo salió. Y la verdad que quedó para mí muy bien, muy potente, pero hay un punto ahí. Yo con la madre arreglé, llegó a un acuerdo. Pero si ustedes ven el nene se ve solo la manito. La manito, sí, sí. En la filmación original, después a la madre le ponen el nene al lado de ella, al lado de su cara. Pero yo eso no lo dejé porque fue una cuestión ética. Yo pensé, cuando yo nací, no me hubiera gustado que me filmen sin preguntarme. Yo con el nene no pude llegar a un acuerdo, Claro. evidentemente. Con la madre sí, la madre es una persona mayor de edad, tiene su capacidad de discernir, nosotros llegamos a un acuerdo, se aceptó. Ahora, el nene no, entonces yo dejé solo la mano para que esté esa veracidad, porque aparte la madre, los tibetanos en general, ustedes vieron con la tranquilidad que está en el No, parto. es Sí, sí. impresionante. Es ¿Viste? impresionante. Y después yo les voy a dar mi opinión, de hecho de Metok también, ¿no? La tranquilidad que tenía Metok. Transmite una paz. Una No, paz. No, de hecho tengo una anécdota cuando empezamos a filmar que es muy, muy, muy buena. Y con ese tema de la tranquilidad. Y entonces dejé la mano para que se vea que era algo, me parecía que le daba una potencia al plano todo, pero al chico entero decidí sacarlo. En el plano original está, se ve que se lo ponen. De hecho, hasta tenía su potencia porque yo siempre me trato de quedar con la primera impresión cuando veo las imágenes. Yo lo vi a través de la cámara, porque me la claro. dan a mí para ver cómo había salido. Y cuando veo, dije, uf, y era realmente... y bueno, pero ahí volviendo al sonido, hay un trabajo sonoro muy grande. Sí cantan todo, pero había mucho más gente, había mucho más ruido. Nosotros hicimos algo mucho más climático, mucho más atmosférico, porque cuando hay gente que está acostumbrado a que sea así, es como que parece como que la vida continúa. No es que que paran para un parto, ¿me explico lo que Claro, digo? Alguno sí, tiene sí, la sí. sensación. Nosotros llegamos y dijimos, bueno, los hombres no pueden entrar, pero había gente que entraba, salía, ¿no? Entonces ahí hay una construcción sonora, pero bueno, también, repito, yo creo que por la práctica de años que le da su propia religión, llegan a un nivel de calma muy grande. Pero bueno, eso es para entrar, es otro terreno. Sí. Ahí igual, perdón, pero dejaste ahí picando que había algo respecto de la tranquilidad que a ustedes les impactó al principio del rodaje. Sí, algo claro, así. porque Quiero entrar ahí. Sí, sí. Claro, porque Metok, ¿cómo llegué yo a Metok? Con este contacto local, 2 años estuvimos buscando el lugar, cuando lo encontramos, yo le digo, quiero una mujer que pueda asistir a un parto, para que contraste con las otras 2 películas, que eran 2 hombres, ¿no? Entonces, ahí me dice, mira, yo no puedo llegar ahí, te paso con un contacto local, con un hombre del lugar, un tibetano. Y me pasó con Samté. Samté, empiezo a hablar lo que quiero y él me dice, para mí tu protagonista es una monja. Yo dije, ¿una monja? Pero ¿cómo una monja? Me dice, pero mira que acá no es como ahí, acá el Dalai Lama cuando hizo la apertura deja que puedan ir a la universidad, etcétera, etcétera. Bueno, le mirá, haceme un casting de 15 personas y poneme a ella. Era la mejor. Pero además, cuando nosotros hablamos con Metok y le contamos la película, la primera vez que nos vimos, Metok nos miró fijo a los ojos y no nos habló. Lo mismo que Hamdan y que Abu Bakr, o sea, lo mismo que el de Palestina y el de la familia chechena. No nos habló, nos miró a los ojos, ella tenía 23 años, te perforaba con la vista. Nos miró siempre a los ojos y cuando terminamos de hablar, dijo, bueno, en una semana le respondo. Hamdan lo mismo y Abu Bakr lo mismo. Dije, esto es una señal. Es El una universo señal. quiere que sea ella. Exacto, es que tiene que ser ella. Pero, así todo, dije, bueno, vamos a arrancar con lo más difícil. El texto que ella dice a cámara, ¿no? Ese texto. Hicimos 9 tomas, ¿no? Lo repitió. Eso está filmado en plano general, o sea, la cámara la tiene muy adelante, ¿no? Ella no había estado nunca delante de una cámara. Digo, bueno, si ella saca adelante esto, es porque lo puede hacer. Bueno. Entre toma y toma, yo le hablaba. A la 4ª toma, ella me mira a mí y me dice, Martín, quédate tranquilo, yo estoy tranquila. Ella me dice a mí, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasó ahí? Y ahí yo vi algo interesante, que esto, a ver, cómo hacerlo sintético. Cuando yo estudio teología, un profesor nos da un gran filósofo que es Pierre Hadot, es un gran helenista, gran helenista. De hecho, fue profesor de Foucault. Foucault en el Mayo francés no le interesaba, pero Foucault, cuando estaba al final de su vida, lo llamó y dijo, che, es interesante lo que vos planteabas, empezaron un libro juntos, lamentablemente murió Foucault. Este hombre planteaba que en el mundo griego vos eras filósofo no si escribías un libro, sino si podías vivir de manera filosófica, si entrabas a una escuela, si tenías una alimentación, etcétera, etcétera. Y los ejercicios espirituales.
Saint Exupéry, que escribió El Principito, que es un libro para mí menor, pero él tiene Tierra de Hombres o Vuelo Nocturno, que son evangelios. Él tiene un libro que se llama Cuadernos, en donde él escribe cosas durante la Segunda Guerra Mundial. Y él dice algo interesante, dice, quieren crear el hombre nuevo, pero ¿sobre qué? Si no nos han dejado ni la religión, que no hay que olvidarse que rezar es una forma de meditación. ¿Qué quiero decir? Ellos tienen la técnica para calmarse, porque Métoc, ¿por qué no quería que le hable? Porque entre toma y toma entraba en el mantra. Ella entraba en un mantra y se calmaba. Su técnica, no sé qué era. Me explico, Claro, pero la sí, tienen. sí. De hecho, a una monja ahí le preguntaban, bueno, ¿usted cómo hace con la ira, el enojo? Porque va mucha gente a hablar. Nosotros escuchábamos mientras armábamos los planos, la gente nos miraba. Y ella le dice, bueno, si yo no entreno, tengo, ¿no?, este enojo, etcétera. Es decir, es el Claro. entrenamiento habitual. Entonces, en ese punto es interesante, pero me toca, en ese sentido, tener una tranquilidad que era increíble. Es ¿no? única, sí. Nancy, vos me dirás, porque verdaderamente... Yo seguiría hablando Sí, todo el tiempo, sí, sí. pero en algún momento tenemos Sí, que cortar en esta algún situación. momento este bloque se tiene que terminar. Martín, es un placer escucharte hablar de la película con todo ese contenido. En particular me encanta y podría hablar un montón sobre estas ideas que traes de otros autores y de la historicidad de la disciplina que me parece que es espectacular y que muchas veces uno se encuentra con directores que no son cinéfilos, que no Ujú. sé bien que por qué. Mientras Y- filmen bien, está bien. pero es súper interesante. Ahí está el punto, decía. Hay que... Claro. Pero es súper interesante escucharte hablar y nada, un placer la película también. El mayor de los éxitos y bueno, se volverá seguramente pronto, Sí. ojalá. Bueno, yo le agradezco a ustedes por darnos la posibilidad de hablar de la película, que la verdad que no abundan lugares, así que siempre nosotros les agradecemos que nos den los espacios para poder comunicar que se está pasando la película, así que bueno, les agradecemos nosotros. Bien, por favor. y nos vemos en el Malva entonces. ¿Te acordás el horario del Sí, a las Malva? 18, todos los sábados a las 18, en abril está y bueno, esperemos que siga. Espectacular. Fantástico. Gracias, Martín. Muchas Gracias a ustedes. Nancy, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con Hong Kong Garden de Siouxsie and the Banshees.